Council Grove, Kansas, principios de febrero de 1863. Una patrulla de 6 soldados de la Unión se abría paso entre llanuras nevadas. El termómetro descendía hasta -12 grados Celsius. La ventisca se intensificó. La tarde gris se transformó en una amenaza mortal. Tenían que encontrar refugio o morirían de exposición antes del amanecer. Cuando vieron humo que se elevaba de una casa aislada, 8 millas al norte del pueblo, pareció una bendición del cielo. Una casa de 2 pisos, un granero, señales de vida en el desierto congelado. El sargento David Chambers llamó a la puerta. Un granjero de mediana edad abrió la puerta, los invitó a entrar y les sirvió café caliente. Pero mientras los soldados se calentaban, Chambers observó cosas que no encajaban. Demasiadas botas apiladas en una esquina, al menos 8 pares distintos. Relojes alineados en una estantería, más de 10. Y ese aroma del establo, tan suave, pero tan equivocado. Cuando abrieron a la fuerza el granero cerrado, revelaron el horror organizado que había convertido a una familia ordinaria en el foco de esta investigación. Huesos humanos, carne en descomposición, restos de crímenes repetidos durante casi 6 años. Pero la pesadilla completa no se revelaría hasta que cavaran en el suelo helado. Council Grove se encontraba en la ruta menor del Camino de Santa Fe en tiempos de total caos. Bleeding Kansas había convertido el territorio en un campo de batalla entre fuerzas proesclavistas y antiesclavistas. La violencia era tan frecuente que las desapariciones aisladas apenas se investigaban. Fue aquí donde John Hamlin, de 54 años, compró una parcela aislada en el otoño de 1856. El padre era callado y sin ambición más que la supervivencia. Su esposa Emma, casada durante 26 años, trabajaba a su lado en silencio. Sus 2 hijos, Thomas, de 28, y Matthew, de 24, crecieron matando cerdos y destazando canales. La muerte para ellos era una herramienta, no un tabú. Eran visitados en contadas ocasiones y participaban poco en la vida de Council Grove. En la primavera de 1857, un jinete solitario se detuvo en busca de refugio. Un hombre maduro, sin identificar, sin compañía, sin prisa. John le dio la bienvenida. Por la noche apedreó al viajero mientras dormía. Se llevó $47 en monedas, un reloj de plata, un revólver, botas y un caballo. El hombre se desangró antes del amanecer. El pánico invadió a John. Tenía un cuerpo y ninguna forma de deshacerme de él. Thomas propuso que se lo diera de comer a los cerdos, como hacían con los restos de animales. Ambos trabajaron solos en el granero esa noche. Tardaron 6 horas en preparar el cuerpo, toscamente, sin técnica, solo con el conocimiento de carnicería de granja. Emma se despertó la mañana siguiente y vio sangre en el suelo del granero que John había tratado de limpiar apresuradamente,
Encontró huesos en el cubo de los cerdos. La comprensión llegó como una ola nauseabunda. Vomitó, se tambaleó, se encerró en casa. Pero funcionó. Los cerdos se comieron todo en los días siguientes. No había cuerpo, no había delito. John vendió las cosas en Emporia, 60 millas al este. Nadie preguntó, Emma no gritó, no escapó, solo siguió, cocinaba, limpiaba, existía. En el verano de 1858, otro viajero se detuvo. Esta vez el granjero planeó, lo asfixió mientras dormía. Ahora, a los 30 años, Thomas ayudó a resolverlo. Solo tomó 3 horas. Emma sabía lo que ocurría en el granero y no hizo nada. El invierno de 1859 trajo un tercer viajero. Emma ayudó a arrastrar el cuerpo al granero por primera vez. No lloró, no preguntó, solo hizo lo que tenía que hacer. El modelo se codificó con una eficiencia atroz. Entre 1859 y 1862, John localizaba viajeros solitarios sin relaciones aparentes. Les daba refugio y por la noche, un golpe, estrangulamiento o corte de garganta, según una evaluación rápida de la resistencia. Robo de dinero, armas, relojes y caballos. Los cuerpos eran molidos y dados de comer a los cerdos. Los huesos eran arrojados en un pozo profundo en la parte trasera de la propiedad. Thomas usaba la fuerza, Matthew se encargaba de la logística y la limpieza, y Emma procesaba lo que había que procesar. Durante 6 años, John juntó más de $800, una gran suma. Justificaba su riqueza diciendo que vendía bien los cerdos. Nadie preguntó. El sheriff William Graves escuchaba informes esporádicos de desapariciones, pero estaba la guerra civil. Los recursos eran escasos y no había cuerpo, no había crimen. El granjero pagaba impuestos, no daba problemas. Era invisible en el buen sentido de la palabra, pero había otra parte en la operación que Emma aún no conocía. El invierno de 1857 trajo una tormenta de nieve que cerró las carreteras durante semanas. Los víveres se agotaron. Los cerdos comían, la familia no. John había apartado, sin decir nada a su esposa, trozos de carne antes de dar de comer a los cerdos. Tras aquella primera muerte en primavera, la ahumó en el ahumadero junto con auténtica carne de cerdo. Cuando llegó el hambre en invierno, sacó aquella carne ahumada. Emma preguntó de dónde venía. John dijo que era jamón procesado localmente de un animal que compró a un vecino. Ella tenía hambre. Cocinó un estofado sin preguntar. Comieron. Nadie vomitó, nadie enfermó. Era solo carne. Pero esa noche Emma no pudo dormir. Algo en la textura, en el sabor, en la manera en que John esquivaba su mirada, la alertó. A la mañana siguiente fue al ahumadero y revisó lo que quedaba. El corte, la estructura del músculo, no se parecía a nada que hubiera visto en décadas de trabajo con carne de cerdo. Se encaró con John. Él asintió.
Emma se vomitó, no la cena de anoche, sino ahora que la certeza se asentó. Lloró 3 días. No podía comer. Miraba sus manos horrorizada, sabiendo que habían tocado esa carne, preparado esa comida. Meses más tarde, cuando una segunda víctima fue asesinada en el verano de 1858, la respuesta fue más moderada. Esta vez, Emma se unió al proceso desde el principio. Al cortarlo, se dio cuenta de que la textura era diferente, músculo más magro, menos grasa intramuscular que el cerdo común. Los huesos se rompían de manera distinta bajo la sierra, una estructura interna menos densa, con un diseño diferente. Al calentarse la grasa se derretía a una temperatura ligeramente diferente, dejando un residuo de una consistencia innombrable, pero que sabía que estaba mal. De todos modos, preparó el estofado. Sirvió a la familia. Se comió su parte. Vomitó después, pero menos. Lloró solo unas horas. Durmió mal esa noche. La desensibilización total y totalmente humana se acercaría poco a poco. Los rituales que creó le permitieron a Emma conservar una cordura destrozada. Antes de manipular cadáveres, rezaba. No el perdón, una oración mecánica de la infancia, palabras repetidas sin comprensión. Empezó a nombrar a las partes con eufemismos que establecían distancia psicológica. El cerdo grande, para un hombre adulto corpulento, el viajero delgado, para una víctima más delgada. Se hizo sus propias ideas sobre qué cortes podía emplear para qué. Muslos para estofado, pues la textura se disimulaba tras horas de cocción. Paletillas para ahumar, ya que la sal enmascaraba las disparidades. Tanto Thomas como Matthew jamás tuvieron problemas serios con la bebida. Jóvenes que crecieron cazando y sangrando animales simplemente no notaban la diferencia. Era solo proteína. John se racionalizaba a sí mismo de maneras que para él tenían sentido en una lógica retorcida. Los viajeros morirían en la guerra de todos modos. Desperdiciar comida era pecado. Dios proporcionaba animales para alimento, y estos tipos ya estaban muertos. No necesitaba más desperdicio. Repetía estas explicaciones en mi cabeza mientras comía, convirtiendo la transgresión en una forma de practicidad casi virtuosa. El procedimiento de tratamiento se volvió una rutina en el hogar. Emma iba apartando las piezas mayores de músculo antes de echar el resto a los cerdos. Jamonés, paletillas, hombros, cualquier pieza limpia de músculo sin daño aparente. Lo troceaba, lo guisaba, hacía salchichas mezclándolo con tocino para disimular la textura. Ahumaba algunas cosas en el ahumadero de atrás. Las vísceras que no se conservaban eran inmediatamente dadas a los cerdos. Los huesos largos eran partidos y arrojados al pozo. Los cráneos eran destrozados antes de ser arrojados para hacerlos irreconocibles en caso de ser encontrados. Entre 1860 y principios de 1863, desaparecieron en los alrededores de Council Grove al menos de 12 a 16 personas.
Cada una dejó tras de sí pertenencias que se amontonaron en la casa Hamlin. Relojes, joyas, ropa, papeles. Cada uno de ellos enriqueció la fortuna de John y alimentó a la familia en los meses que siguieron a sus fallecimientos. En el ahumadero siempre había carne en diferentes fases. Recién procesada, parcialmente curada, totalmente ahumada y lista para consumirse a largo plazo. La frontera entre lo humano y lo animal, la persona y la cosa, se borró con la repetición y la costumbre. No fue de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, a través de miles de pequeñas decisiones, cada una un poco más fácil que la anterior. En 1862, Emma se involucró más, no solo limpiando después, sino que también vigilando el camino, señalando posibles viajeros e incluso sugiriendo objetivos en ocasiones. La desensibilización que inició como una forma de supervivencia psicológica se transformó en aceptación. No amaba el trabajo, pero tampoco lo odiaba, simplemente había dejado de sentir. La imprudencia de Thomas se intensificó con violencia. En abril de 1862, asesinó a un viajero que opuso poca resistencia, pero lo golpeó una y otra vez aún después de que dejó de moverse. Dejó sangre en más espacio del necesario. Se le olvidó limpiarse las botas antes de entrar en casa y dejó manchas rojas que Emma tuvo que fregar durante 1 hora. Cuando Matthew lo reprendió por descuidarse, Thomas se encogió de hombros. La ansiedad pragmática de Mateo se elevó. El pozo trasero estaba casi lleno después de años de vaciado. Las lluvias de marzo dejaron al descubierto trozos de hueso. Dijo que tenía que haber otra manera, pero John seguía pateando la lata. Siempre había algo más importante que hacer. Siempre había una excusa para posponer. El clan estaba actuando con una confianza peligrosamente alta. Agosto de 1862 trajo a Robert Simmons, un granjero de mediana edad que huía de deudas después de que su cosecha fuera destruida, en busca de un nuevo comienzo en el oeste. En la cena dijo que nadie sabía por dónde andaba, que viajaba sin itinerario, que solo esperaran noticias algún día. John lo tomó como luz verde. Aquella noche, cuando padre e hijo irrumpieron en el granero donde dormía Simmons, se encontraron con una resistencia inesperada. El hombre era más fuerte de lo que parecía. Se despertó al primer toque, luchó con fuerza, gritó lo suficiente como para que lo escucharan fuera de las paredes de madera. Thomas se desató, golpeando ciego, sin control. Simón se tomó su tiempo para morir. Emma escuchó todo desde casa. Los gritos se apagaron de palabras a gruñidos y luego el silencio. Se sentó en la cocina, sus manos temblando, la primera vez en 3 años. Cuando lo procesó al día siguiente, se dio cuenta de que Thomas le había roto las costillas, el cráneo en varios lugares, le había hecho daños que dificultaron el procesamiento. Por primera vez en años, vomitó después del trabajo. John halló en el bolsillo interior de Simmons una carta de una hija en Iowa
que decía que esperara noticias en 6 semanas. Alguien lo esperaría. Alguien tarde o temprano preguntaría por su paradero. John quemó la misiva. Por primera vez, pensó en las repercusiones. La semilla de la paranoia se sembró. Octubre trajo a Natalie Manning, una viuda de 40 años que viajaba sola para reunirse con su hermano en Kansas City. Dijo en la puerta, en una conversación rápida, que su familia sabía más o menos cuándo debía estar aquí. John se decidió de todos modos. La mataron esa noche. Su caballo fue vendido a los 3 días. Sus joyas fueron metidas en una caja donde ya había otras de antiguas víctimas. Semanas antes de la muerte de Manning, hubo un incidente que casi lo revela todo. A mediados de septiembre, un hombre fuerte se detuvo en una lluvia ligera. John le dio asilo. La noche en que Thomas trató de ahogarlo, el hombre se despertó y luchó. Consiguió apartar a Tomás, corrió hacia la puerta del granero y salió al patio. Thomas lo siguió. El hombre le dio algunos golpes a Thomas antes de huir. Corrió como si estuviera huyendo de la muerte. Cruzó el campo de hierba hasta la carretera principal. Era una noche de luna creciente, visibilidad media. Thomas divisó la figura al frente, oyó la respiración entrecortada y los quejidos. Un rastro de sangre en la hierba pálida bajo la luna. Gotas oscuras que serpenteaban en dirección a la carretera. Corrió casi 200 metros, cada vez más lento, tropezando. Thomas lo alcanzó a 50 metros de la carretera principal, a punto de ser descubierto por algún viajero nocturno. El hombre cayó, se arrastró, suplicó sin palabras, solo gritos de terror. Thomas lo arrastró de regreso a través de los campos, dejando un rastro que no se podía perder. A la mañana siguiente, toda la familia salió y vio el rastro. Manchas rojas oscuras en la hierba, extendiéndose por todo el campo y luego en el granero. Se dieron cuenta del peligro en el que habían estado. Si el hombre hubiera llegado a la carretera, si alguien hubiera pasado, si hubiera gritado más fuerte. John le dijo a Matthew que limpiara la evidencia, que enterrara la sangre, que arrancara la hierba manchada, que borrara todo rastro. A fines de 1861, la imprudencia casi les cuesta todo de otra manera. Un vendedor apareció sin anunciar la tarde en que la familia estaba procesando un cuerpo en el granero. Oyeron un coche que se acercaba. John mandó a Thomas y Matthew que escondieran el cuerpo en el sótano, que lo cubrieran con una lona. Emma arrojó heno sobre la sangre. Mateo ocultó las herramientas sucias tras barriles. El tendero llamó a la puerta del granero. John salió, cerró la puerta tras de sí y se dirigió a pasos rápidos hacia el recién llegado para interceptarlo antes de que llegara a la casa. Habló en el patio entre la casa y el granero, colocando su cuerpo para bloquear una vista clara de la puerta. El tendero dijo que había oído ruidos mientras esperaba, golpes, arrastramientos, nada como trabajo de granja. John dijo que estaban matando un cerdo
que la familia tenía una forma propia que hacía ruidos raros, que todo estaba bien. El tendero miró sobre el hombro de John al granero, con sospecha en su rostro. Dijo que el olor era intenso. John dijo que era sangre de cerdo fresca, normal. El mercader finalmente partió, pero miró hacia atrás varias veces mientras su carro se alejaba. La tensión se extendió por todo el clan durante semanas después del incidente, pero el tiempo pasó sin que nada sucediera. El tendero nunca volvió, nunca denunció. Parece que decidió que nada de esto ameritaba la intervención de la policía. Poco a poco se relajaron de nuevo, creyendo de nuevo que habían escapado. Las cenas familiares continuaban siendo una fachada de normalidad. En noviembre de 1862, Emma preparó un estofado sustancioso con carne procesada semanas atrás. Nadie en la mesa conocía o quería conocer la identidad de cuál de sus últimas víctimas procedía. Muslos estofados con patatas y zanahorias de la bodega de invierno. John bendijo la comida con una oración corta y rutinaria. Thomas devoró la comida, limpiando su cuenco con pan. Mateo comió más despacio, sin decir nada. Emma sirvió a todos, y luego se sirvió a sí misma. No se habló, solo el sonido de cucharas raspando cuencos, masticando, solicitando más pan. Luego se dispersaron para las actividades nocturnas o para dormir. Nadie dijo de dónde venía. Nadie admitió la violación. Thomas empezó a tener problemas para dormir, no por culpa del arrepentimiento, sino por algo más visceral. Sueños sin sentido. Siempre me recordaba que al despertarme sentía que me observaban. Ataques esporádicos de risa sin motivo aparente cuando se encontraba solo en el granero. Mencionó las pesadillas una vez en el desayuno. John dijo que era una tontería paranoica. Emma se quedó callada. Mateo recomendó tomar menos whisky antes de ir a la cama. Diciembre trajo el comentario de un vecino ocasional que pasaba por la carretera. Le dijo a un tendero en Council Grove que la casa de los Hamlin olía diferente. No mal, solo una combinación de humo de madera, grasa animal, algo más debajo que no podía ubicar. Parecía una chimenea encendida. El tendero se lo comentó a John semanas más tarde. John dijo que manejaba mucho cerdo, una explicación suficiente que calmó la curiosidad. Algo que el clan hizo aquel terrible invierno de enero de 1862. Un hombre de unos 30 años se detuvo en medio de la ventisca. John se ofreció de anfitrión. En una noche de ataque, el hombre luchó. Thomas lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, pero no muerto. Lo arrastraron al sótano del granero, lo encadenaron a la pared y esperaron a que muriera solo para evitar más sangre difícil de limpiar. Horas más tarde se despertó en el frío. La temperatura exterior era de 15 bajo cero. El sótano no estaba calentado, solo tierra helada y paredes de madera que apenas detenían el viento. Trató de razonar, de negociar, de rogar. La familia de arriba lo pasó por alto. Durante días, arañó las paredes, buscando puntos débiles.
Se batió en la cadena hasta sangrar sus manos. Ellos siguieron con las actividades de siempre, los ruidos de abajo alejándose. La hipotermia en una casa sin calefacción tardó días. Cuando John finalmente descendió y verificó que no había signos de vida, dio la orden de procesar. El método fue limpio, sin sangre, sin lucha. Enero de 1863 fue el último incidente antes del hallazgo. Henry Clayton, un tratante que viajaba entre Council Grove y Topeka, se detuvo en una nevisca. John dio refugio. Clayton asintió, les dio el dinero. Dijo que su familia lo esperaba de vuelta en 8 días. Esa referencia debería haber sido una advertencia, pero John, Thomas y Matthew estaban más allá de la advertencia. Clayton fue asesinado esa noche por sofocación. John sostuvo una almohada sobre su rostro durante minutos hasta que el movimiento se detuvo. El cuerpo fue arrastrado al granero. Thomas empezó a elaborarlo al día siguiente, pero sin prisa, sin la presión de siempre. Mateo apiló la mercancía robada en la esquina del granero. El caballo fue retenido hasta que el tiempo mejorara. Su cuerpo ni siquiera estaba enterrado cuando los soldados llegaron semanas después. Aún seguía en el sótano, parcialmente desmembrado, cubierto con una lona sucia. Esta demora sería fatal. Emma solo había limpiado a medias. La sangre todavía manchaba las grietas de la madera. Las herramientas se dejaron en un cubo con agua, sin limpiar del todo. Mateo trató una vez más de persuadir a su padre de detener la cirugía. Justificó semanas antes de que llegaran los soldados que la evidencia se estaba apilando, que tenían que limpiar todo, que tenían que esperar meses antes de tener otra víctima. John escuchó, asintió vagamente, dijo que sí, pero no hizo nada. Simplemente dejó el granero tal cual, el pozo tal cual, todo tal cual. John comentó a la ligera en la cena a principios de febrero que tal vez deberían mudarse un día a otro lugar, no por culpa, sino porque pensaba que la tierra se estaba agotando, como un granjero rota cultivos. Pensó en cambiar de territorio criminal. Thomas asintió. Mateo se mostró dudoso de su viabilidad. Emma no dijo nada. Días antes de la tormenta que traería a los soldados, John dijo que el clima estaba empeorando. Inspeccionó el ahumadero trasero. Verificó que hubiera suficiente carne en diversas etapas de procesamiento para alimentar a la familia durante semanas, si las carreteras se cerraban. Emma había guardado provisiones de verduras, harina, víveres. Thomas y Matthew inspeccionaron la leña de la chimenea. Todo estaba listo para el invierno. Cuando llegó una ola de frío a principios de febrero y la nieve comenzó a acumularse, el clan Hamlin estaba desprevenido para lo único que importaba: la llegada de testigos que finalmente verían lo que estaba escondido. 6 años de impunidad estaban por llegar a su fin en cuestión de horas. La tormenta de principios de febrero fue brutal. El viento desgarraba cualquier prenda. La visibilidad se redujo a metros.
El sargento David Chambers iba al mando de una patrulla de 6 soldados que volvían de una misión de reconocimiento, todos tiritando y desesperados por un edificio que les sirviera de refugio. Cuando vieron humo proveniente de la casa de Hamlin, fue como una señal de salvación. Un momento de vacilación cuando John abrió la puerta. Chambers lo vio. Les hizo pasar, les sirvió café, les mostró dónde podían descansar. Emma preparó algo simple. Thomas y Matthew se quedaron a la vista, pero en silencio. La tensión en la casa no era la de la sorpresa por invitados inesperados. Era más que eso. Las botas apiladas en la esquina fueron lo primero que notó Chambers. 8, tal vez 9 pares de estilos totalmente diferentes. Al hacer referencia a la cantidad, John dijo que las compraba de segunda mano a tratantes. Una explicación plausible, pero dicha con una vacilación que intensificó la sospecha. Los relojes en el estante eran más evidentes, al menos una docena, algunos de ellos caros. John dijo que los coleccionaba rotos para arreglarlos algún día, posible, pero incongruente con la imagen de un hombre sin pasatiempos. Luego estaba el olor, discreto pero ineludible, que emanaba del granero. Chambers conocía la muerte, conocía la descomposición, conocía las prácticas regulares de la granja. Eso era parecido, pero no igual. Había algo en el fondo de su mente que reconoció como falso, antes de poder explicar por qué. 2 soldados pidieron permiso para inspeccionar el granero, diciendo que querían refugiar a los caballos. John cerró la puerta a propósito. Dijo que el granero era inseguro, que los cerdos enfermos de dentro podrían espantar a los caballos, que habría sitio en el establo lateral. Chambers no estaba pidiendo permiso, estaba declarando una intención. John continuó negándose. Thomas Toba se dirigió a la casa como si fuera a buscar algo. Un soldado lo detuvo. Las cosas escalaron rápidamente hasta que Chambers ordenó que se abriera a la fuerza el granero. Cuando las puertas finalmente se abrieron, el olor se intensificó. Todos los soldados lo sintieron. 2 retrocedieron instintivamente. Chambers se forzó a sí mismo a entrar primero, pañuelo en la nariz. La luz gris de la tarde se filtraba por entre las rendijas, proyectando diseños extraños en el interior. La primera mirada no mostró un horror evidente. Herramientas colgando, mesa sucia, cubos apilados, ganchos en el techo, propios de un granero de procesamiento de carne. Pero las manchas eran demasiado oscuras, demasiado grandes. La mesa de madera estaba descolorida. Ni años de labranza dejarían huellas tan hondas, tan negras, tan tenaces. Chambers deslizó el dedo por la superficie, sintiendo la aspereza donde el líquido se había filtrado en las fibras. El clan había tratado de lavar, pero la sangre se secaba una y otra vez en la madera, dejando una mancha que nunca desaparecía. El suelo estaba aún más manchado, tablas agrietadas con suciedad oscura y seca en las grietas. El olor no era solo de materia orgánica fresca, estaba en la estructura. La madera había absorbido años de muerte.
Incluso con un pañuelo, Chambers sintió que la náusea no solo era un olor, sino casi un tacto, huesos en la esquina. No eran sospechosos en sí mismos, pero la manera no era correcta. Un cráneo parcialmente expuesto tenía una curva que no se ajustaba a un cerdo o una vaca. La mandíbula era diferente, la cuenca del ojo demasiado grande, demasiado frontal. Chambers se acercó, arrancó pedazos. Era demasiado humano. Otro soldado encontró un diente humano entre las tablas, un molar con la raíz aún intacta, arrancado por trauma, no por descomposición. Cerca de la pared lateral una cadena gruesa estaba sujeta con un gancho de metal. Marcas en torno al punto de anclaje indicaban desesperados intentos de arrancarla. La cadena era lo suficientemente larga como para darme algo de juego, quizás 3 metros, pero no alcanzaba la puerta. La madera a su alrededor estaba arañada, manchada, marcada por una batalla, una trampilla bajo el heno en la esquina. Chambers mandó abrirla. 2 soldados bajaron con linternas. Lo que presenciaron los hizo retroceder. Un joven soldado que había luchado sin vacilar en el frente vomitó al salir. Siguió vomitando incluso después de haber vaciado el estómago, su cuerpo sacudiéndose con náuseas psicológicas y físicas. Se sentó fuera del granero, temblando, negándose a regresar. El segundo soldado relató en voz baja lo que había en el sótano. Un cuerpo altamente mutilado, luego identificado como Henry Clayton. Ropa manchada de sangre, cajas llenas de restos orgánicos en descomposición, herramientas, cuchillos, sierras, hachas pequeñas con restos secos en las hojas. Chambers se agachó para verificar. Las paredes del sótano estaban cubiertas de manchas que parecían solo decoloración de la madera mojada. Inspeccionando con la linterna, identificó la marca de uñas desesperadas, líneas paralelas repetidas, algunas lo suficientemente profundas como para arrancar astillas de madera. Alguien había tratado de arañar a través de la madera con sus propias manos. Muchas zonas mostraban marcas similares, no solo una persona a la vez, sino varias personas en distintos momentos, todas tratando desesperadamente de escapar. La madera estaba rayada en algunos lugares, marcas de intentos repetidos en puntos vulnerables. Había manchas oscuras en el suelo de tierra también. El joven soldado que había vomitado todavía temblaba. Chambers salió del granero, se acercó a John y les ordenó a todos que entraran a la casa. Todo sería grabado. La búsqueda metódica trajo a la luz más. Un cajón lleno de papeles de distintas personas. Una caja debajo de la cama contenía joyas de mujer, anillos con nombres, cadenas, aretes, un armario lleno de ropa de hombre, de todas las tallas y estilos. En la habitación de Matthew, un soldado desenterró otra caja más pequeña, debajo de una tabla suelta en el suelo. En él había cosas personales bien ordenadas, una medalla religiosa, un pendiente de perla, un reloj de bolsillo sencillo, una carta doblada, una hebilla de cinturón con iniciales grabadas,
Cada pieza estaba envuelta individualmente en tela, dispuesta con un cuidado que implicaba significado. También había una lista manuscrita, nombres, fechas, descripciones físicas cortas, al menos 14 entradas distintas. Mateo llevaba la cuenta. Cuando Chambers volvió a la sala principal, algo que antes había pasado por alto en la prisa, llamó su atención. Emma portaba un anillo grabado y pendientes de perlas que parecían demasiado costosos para una familia de granjeros humildes. Quiso ver el anillo. En el interior llevaba grabado un nombre, NM 1845. No eran las iniciales de Emma Hamlin. Chambers preguntó de dónde era. Emma no respondió, simplemente miró hacia abajo. El anillo sería reconocido más tarde como el de Natalie Manning, una víctima de asesinato de hace meses. Los pendientes encontrados después resultaron ser de otra víctima, sin identificar. Ella los vestía con naturalidad, como si fueran de su propiedad, una apropiación total y desensibilizada de las identidades de las mujeres muertas incorporadas a la vida cotidiana. En el ahumadero trasero, los soldados descubrieron carne en distintas fases de elaboración. Tiras colgando, secándose, salchichas curándose, trozos en salazón. Era demasiado para una familia de 4. Un soldado que había sido carnicero antes de la guerra inspeccionó muestras más de cerca. La textura estaba mal. La apariencia de la estructura muscular no se parecía en nada a la de la carne de cerdo. Las fibras eran demasiado largas, el patrón del tejido conectivo demasiado diferente. Cortó un trozo de carne parcialmente ahumada. Inspeccionó la sección transversal. La estructura de los músculos, la falta de grasa entreverada característica, el color tras el curado, todo ello incompatible con la carne de cerdo o de vacuno. Le enseñó a Chambers sin palabras, solo con una mirada enfermiza. Chambers miró. Su estómago se revuelve cuando la comprensión completa se asentó. No era solo asesinato, era mucho peor. Se habían devorado a las víctimas. Emma estaba en la cocina, lavando platos con movimientos mecánicos, como si nada fuera fuera de lo normal. Chambers le hizo un gesto para que se sentara. Ella asintió sin palabras. John se quedó callado. Thomas estaba tenso, sus manos temblando. Mateo se sentó en silencio mirando la pared, sin oponerse pero sin cooperar. Cuando trajeron de nuevo al clan afuera para un descanso, Chambers vio los últimos toques. Thomas llevaba botas nuevas, de cuero, de la marca Henry Clayton, según se supo después. John llevaba un reloj en el bolsillo, uno de plata grabado con un escudo familiar, el de Albert Foster, desaparecido en 1861. Mateo llevaba un cinturón con las iniciales RS. Robert Simmons. Una usurpación banal de identidades, de cosas de difuntos que se usan todos los días, sin conciencia de la transgresión. Chambers envió a 2 soldados de vuelta a Council Grove para informar a las autoridades. La tormenta amainaba, el viaje sería posible esa noche.
La familia y los soldados se quedaron en la misma casa, en un silencio denso. Nadie durmió. Chambers se quedó horas revisando archivos, tratando de calcular cuántas víctimas, quiénes eran, cuándo desaparecieron. A la mañana siguiente, Chambers mandó cavar el pozo. 2 soldados rompieron el hielo y comenzaron a sacar el contenido. Huesos humanos en descomposición, cráneos rotos a propósito, costillas, fémures, vértebras. Revuelto con la tierra había cosas personales, anillos, monedas, botones de metal, hebillas de cinturón, todo a la basura. Cuando el sheriff Graves llegó al mediodía con ayudantes y el médico local, Chambers simplemente los llevó a través del granero, el ahumadero y el pozo. No dijo nada, dejó que los hechos hablaran. Graves, de 60 años y 20 como sheriff, palideció. Había presenciado violencia, crímenes pasionales, tiroteos, ahorcamientos, pero esto era otra cosa. Era rutinario, era reiterado, era una atrocidad operacionalizada. John, Thomas, Matthew y Emma fueron arrestados y llevados a la cárcel de Council Grove bajo escolta armada, donde se estaba reuniendo una multitud cada vez mayor. Los rumores ya se habían extendido, los detalles exagerados en la cobertura, pero el horror central era demasiado terrible como para necesitar exageración. En los días que siguieron, equipos peinaron la propiedad, catalogaron los huesos e intentaron identificar a las víctimas a través de posesiones y denuncias de personas desaparecidas. Pudieron identificar a 8 personas. Calcularon restos de al menos 4 a 8 más, a partir de piezas no inventariadas, pero el examen de las marcas en las uñas en el sótano tenía algo más que decir. Los patrones mostraban que algunas marcas se hicieron en días, no en horas. La profundidad y la longitud parecían intentos prolongados. Alguien, o más de una persona, había estado viva en ese sótano, encadenada, muriendo lentamente. El médico del pueblo revisó las marcas. Calculó por la descomposición y la superposición que al menos una víctima sobrevivió varios días después de ser encerrada. En el invierno, el sótano sin calefacción se congelaría. La muerte sería lenta. Hipotermia, deshidratación, inanición. Y mientras tanto el equipo estaría ahí arriba, en sus cosas, como si nada, mientras alguien se moría a metros debajo. La duración, casi 6 años, hizo que la magnitud fuera aún más inquietante. No fue un estallido de violencia, fue una operación sistemática, repetida docenas de veces, suficientemente planificada como para evadir la detección durante más de media década. Y no en una selva lejana, sino a 8 millas de un pueblo habitado, en una carretera transitada. ¿Cuántas personas lo atravesaron sin saber que allí operaba un cementerio? El interrogatorio comenzó días después del hallazgo. El sheriff Graves, un juez local y un taquígrafo interrogaron a cada uno por separado. John negó con locura. Dijo que no sabía nada, que alguien debía haber usado su propiedad.
Sus negaciones se derrumbaron ante la evidencia de su propia escritura y la lista de Matthew hallada en su habitación. Finalmente Matthew fue interrogado y dio más detalles. Cuando le mostré su caja y la nota escrita, no negó ser el autor. Reconoció la participación, pero intentó quitarse la responsabilidad, diciendo que obedecía las órdenes de su padre. Dio los nombres de 6 víctimas de las que se acordaba: Robert Simmons, Natalie Manning, Henry Clayton, Albert Foster y 2 más de las que no sabía el nombre, pero describió físicamente a partir de su lista y posesiones. Las autoridades calcularon entre 12 y 16 víctimas. Cuando le preguntaron por el canibalismo, Matthew finalmente asintió tras un largo silencio. Dijo que era práctico, que tirar sería un desperdicio. Emma, interrogada por separado, primero negó, luego cedió parcialmente. Dijo que no sabía que la carne era humana al principio, pero cuando se le preguntó cuánto tiempo lo ignoró, las respuestas se volvieron vagas. Era imposible que hubiera procesado carne humana tantas veces sin notar las diferencias anatómicas. Thomas asintió sin mostrar molestia. John, ante las afirmaciones de su hijo, finalmente cedió. Trató de justificarlo con una tergiversación religiosa. Dios alimentaba en formas misteriosas. Los viajeros ya iban a morir de todos modos. Usar sus cuerpos no era diferente de cazar un venado. El juez que estaba allí presente hizo un gesto de disgusto. La mayor sorpresa llegó cuando el médico mostró el análisis de las marcas en el sótano del granero. Añadió que los diseños en sus uñas rascadas sugerían intentos de días, no de horas. La profundidad, la superposición y la descomposición indicaban que al menos una víctima, posiblemente más, había sido retenida con vida, encadenada, muriendo lentamente por exposición durante el invierno. A Matthew se le preguntó directamente. Dudó, miró la pared. Finalmente reconoció que algunas víctimas fueron retenidas en el sótano temporalmente. Cuando se le preguntó temporalmente, respondió que dependía, a veces días. Cuando le preguntaron por qué no mataban en el acto, respondió algo que congeló la sala. La carne se conservaba mejor si la víctima moría más cerca del momento en que se procesaba. Las autoridades se enteraron en entrevistas posteriores de que en los inviernos más brutales, la familia a veces encerraba a las víctimas en el sótano sin calefacción y dejaba que la hipotermia hiciera su trabajo. Thomas lo confirmó con indiferencia, como si se tratara de una técnica agrícola. Emma se puso a llorar cuando se le preguntó, pero no negó saberlo. Los investigadores entonces se enfocaron en un caso en particular, uno basado en evidencia física especialmente inquietante. El examen forense de las marcas en el sótano reveló un conjunto de ellas que claramente formaban un patrón diferente. Las marcas eran más profundas, más largas y se superponían, lo que sugería múltiples intentos a lo largo de varios días. El médico calculó por la descomposición de las marcas y el patrón de sangre seca
que esta víctima en particular había estado muerta entre 5 y 6 días. Matthew, ante este examen, finalmente cedió. Era un hombre joven y fuerte que se detuvo en el invierno. Se defendió con uñas y dientes. Thomas le dio una paliza, pero el hombre no murió. Solo quedó inconsciente. Se lo llevaron al sótano, lo encadenaron y esperaron en vez de arriesgarse a más violencia ruidosa. Horas más tarde despertó. Trató de razonar, de dar cualquier cosa. La familia hizo caso omiso. Durante días, peleó con la cadena, rasguñó las paredes, trató de huir. La hipotermia y la deshidratación hicieron su labor. Cuando finalmente falleció fue juzgado. Algo inesperado ocurrió en la investigación que deshumanizó a las víctimas. Un hombre de mediana edad llegó a Council Grove en la segunda semana. Buscaba a su hermana, Natalie Manning, desaparecida meses atrás mientras conducía de Council Grove a Kansas City. Había estado rastreando su último camino conocido, preguntando en cada pueblo, suplicando por información. Al oír rumores sobre un hallazgo en la propiedad Hamlin, fue a ver al sheriff Graves. Las autoridades, al reconocer el nombre de Natalie Manning entre las víctimas identificadas, le mostraron las pertenencias recuperadas. Lo metieron en una habitación y le trajeron una caja con sus cosas, un anillo grabado que reconoció de inmediato, algo que le había regalado hacía años, los pendientes que siempre llevaba, un pañuelo bordado por su madre. Tomó el anillo, lo sostuvo un rato en silencio y empezó a temblar. El sonido que emitió no fue un llanto ordinario. Fue un grito visceral que parecía surgir de algún lugar profundo donde el horror y la pérdida se encontraban. Gritó su nombre. Preguntó dónde estaba el cuerpo. Exigió verlo. Rogó que no fuera cierto. Los asistentes tuvieron que sujetarlo cuando intentó salir corriendo hacia la casa de los Hamlin. Finalmente se quedó en silencio, sentándose con el anillo en la mano, mirando al vacío. Graves trató de explicar lo que habían encontrado, pero las palabras eran insuficientes. ¿Cómo justificar que su hermana no solo fue asesinada, sino devorada, sus restos devorados por el clan que la mató? El hombre se quedó en Council Grove durante semanas, incapaz de reunir la información suficiente para dejar atrás el pueblo donde murió su hermana. En este tiempo también declararía en el juicio con un testimonio que dejó la sala en silencio. El sheriff Graves, quemando aceite en los archivos polvorientos, desenterró una verdad desgarradora. Tenía 14 denuncias de desaparecidos archivadas desde 1859. Gente que supuestamente había atravesado la zona pero que nunca llegó a su destino. Revisó cada informe, cruzando con las víctimas identificadas. Al menos 8 eran restos humanos que se encontraron en la propiedad de Hamlin. También descubrió mensajes improvisados, notas de vecinos a lo largo de los años. En 1860 alguien dijo que los Hamlin eran raros, muy reservados. En 1861, un comerciante informó ruidos extraños. En 1862, un vecino denunció un olor. Ninguno dio lugar a una investigación.
Graves los había grabado y olvidado. La aritmética era cruel. Si hubiera buscado en 1860, tras las primeras noticias y observaciones, podría haber salvado entre 8 y 10 vidas. Estarían vivas, habrían vuelto a casa, habrían seguido con sus vidas. En cambio, morían en sótanos fríos o bajo golpes, y luego eran procesadas y comidas. Y parte de la culpa, Graves la reconoció con pesadez, era suya. A John Hamlin lo conocía de manera informal, le había comprado cerdo una vez, habían hablado del tiempo, de las cosechas. John era un contribuyente, un hombre de paz, un granjero. Graves nunca lo sospechó, ni por un momento. La culpa era una carga que Graves llevaba a la vista. Adelgazó, dormía mal, se volvió más reservado. 4 meses después del juicio presentaría su renuncia. Diría que había dejado que la atrocidad sucediera en su watch, que había fallado a la gente que confiaba en él, que no merecía llevar la insignia. Pasó el resto de su vida como un prisionero, nunca perdonándose a sí mismo. La identificación de las víctimas se fue haciendo a través de las pertenencias encontradas en relación con las desapariciones. El anillo reconoció a Natalie Manning. El reloj reconoció a Albert Foster. Los documentos identificaron a Henry Clayton y Robert Simmons. Otros 4 fueron identificados por las descripciones de Matthew y pertenencias, pero al menos entre 4 y 8 juegos de restos no pudieron ser identificados por la extrema fragmentación o por la falta de documentación o informes asociados. Víctimas tan desconectadas que sus desapariciones ni siquiera se registraron. El pueblo de Council Grove se sumió en el horror y la paranoia. Aquellos que habían interactuado con el grupo Hamlin reformularon los recuerdos. El carnicero que había comprado cerdo recordó un sabor ligeramente diferente. Un vecino recordó que John rechazaba las invitaciones de la comunidad. Los rumores se dispararon, algunos hablando de 30, 40 víctimas, otros susurrando rituales satánicos. Pero la realidad, sin exagerar, era ya suficientemente terrible. Un comerciante local que a veces le compraba a Hamlin, William Price, se derrumbó. Se obsesionó con la idea de que podría haber comido carne humana sin saberlo. Aunque no había nada que indicara que el clan vendiera carne fuera de él, dejó de comer. 5 días después del hallazgo, se colgó en el granero de su granja. Su esposa encontró el cuerpo la mañana siguiente. Una nota decía que no podía soportar la idea de lo que podría haber hecho. Un intento de linchamiento siguió semanas después. 40 hombres armados rodearon la prisión en la noche. El sheriff Graves y los adjuntos se interpusieron en el camino, con las armas desenfundadas, amenazando con disparar a cualquiera que se acercara. La batalla duró 2 horas. La gente decía que la familia no se merecía un juicio. Graves respondió que la ley estaba ahí para cuando las emociones requerían abandonar el procedimiento. 3 jefes,
fueron capturados y la multitud se dispersó. El juicio se abrió el 15 de mayo en el Palacio de Justicia del Condado de Morris. El juez Martin Wheeler presidió. Se aportaron evidencias físicas, huesos, pertenencias, carne humana preservada, herramientas, documentos, la lista de Matthew. Entre los testigos se encontraban los soldados que hicieron el hallazgo, el médico que examinó los restos y el hermano de Natalie Manning, cuyo testimonio dejó la sala en silencio al hablar de la hermana que nunca volvió a casa. No había defensa posible ante la evidencia física, las confesiones. John fue juzgado primero, acusado de 12 asesinatos. Los jurados deliberaron menos de una hora, culpable en todos los cargos. Sentencia: a la horca. A Thomas se le imputaron 10 cargos. El testimonio de Mateo confirmó que Thomas a menudo cometía los asesinatos él mismo, culpable en 9 cargos. Sentencia: muerte. Mateo dio una defensa de participación renuente, pero las declaraciones bajo juramento en el interrogatorio revelaron una planificación, culpable de 6 cargos. Sentencia: muerte. Emma fue acusada de 6 cargos de complicidad. Los jurados deliberaron durante 3 horas, teniendo en cuenta las acusaciones de coacción que la defensa había hecho. Culpable de 4 cargos. Sentencia: cadena perpetua. Sería trasladada a la Penitenciaría Estatal de Kansas en Lansing, una vez que concluyeran los procedimientos legales. La ejecución de John tuvo lugar el 28 de junio. Se reunieron 300 personas, la mayor asamblea jamás vista en Council Grove. No dijo nada. No se disculpó. Capucha sobre la cabeza. Cuerda tensada, trampilla abierta a las 9:07 de la mañana. El cuerpo se balanceó durante 4 minutos antes de ser declarado muerto. Thomas fue ahorcado el 5 de julio. Lloró, trató de hablar, pero las palabras se ahogaron en sollozos. La multitud coreó nombres de caídos conocidos. Ahorcado a las 9:15, muerte en 3 minutos. Mateo fue el último en ser ahorcado, el 12 de julio. Mantuvo la compostura. Subió los escalones con paso firme. Permaneció inmóvil mientras ajustaba la cuerda. Cuando la trampilla se abrió, cayó en silencio. La muerte se anunció en 5 minutos. Emma fue trasladada a la prisión de Lansing a fines de julio. Fue puesta en confinamiento solitario durante 6 meses por amenazas de otras reclusas que se enteraron de sus delitos. Poco a poco se fue incorporando a la sociedad. Los archivos registraron su conducta durante 18 años. Estuvo en la lavandería, en la cocina. Nunca dio problemas, nunca hablaba, no tuvo 0 visitas. En la primavera de 1881, Emma enfermó de tuberculosis. La enfermedad se extendió por toda la prisión, acabando con la vida de 17 reclusas ese año. Fue trasladada a la enfermería, donde pasó sus últimas semanas en aislamiento médico. Falleció el 3 de junio de 1881,
a los 74 años. Fue sepultada en el cementerio de la prisión. Su tumba solo está identificada con su número de reclusa. Nunca se arrepintió, nunca se disculpó. Simplemente existió hasta que dejó de hacerlo. La casa de Hamlin fue incendiada por vigilantes en agosto de 1863. 60 hombres marcharon hasta allí, quemaron todo, casa, granero, ahumadero, todo hasta las cenizas. El pozo fue rellenado de escombros y tierra. La tierra quedó desolada durante décadas. Nadie quería la tierra relacionada con un horror tan reciente. En 1910, un granjero local, ajeno a su historia, la adquirió por poco dinero. Pasaron 15 años antes de que conociera el pasado, hablando con un antiguo residente. La revendió inmediatamente. Los siguientes dueños hicieron lo mismo al enterarse de la verdad. Council Grove nunca olvidó. Las generaciones fueron pasando la historia de boca en boca. Los niños fueron informados de lo que pasó, usado como ejemplo de la naturaleza humana. Los detalles se perdieron con el tiempo, pero la esencia quedó. Una familia normal se transformó en una monstruosidad a través de violaciones sucesivas que destruyeron toda humanidad. Los viajeros evitaron la zona durante años. Las posadas cerraron por falta de clientes. Las rutas comerciales se desviaron. La paranoia de acoger forasteros se volvió una norma cultural que se mantuvo durante una década. La historia de los Hamlin se convirtió en una leyenda local, una pesadilla que nadie podía olvidar. El nombre de Hamlin se transformó en sinónimo de horror doméstico, un ejemplo de cómo el aislamiento y la impunidad pueden generar abusos progresivos. Pero lo más perturbador no fue la violencia, la guerra lo mostraba todos los días. Era la normalidad. Los Hamlin no eran monstruos, eran personas normales que hicieron elecciones, y más elecciones, hasta que la humanidad se desgastó. Donde solía estar la propiedad, ahora solo queda un campo vacío. Hoy no tiene construcciones, solo pasto, viento, silencio. Pero la historia sigue ahí para mostrarnos lo que los humanos pueden hacer en circunstancias concretas. No eran monstruos, eran personas que encontraron una forma, la usaron una y otra vez, y poco a poco perdieron la noción de que estaban haciendo algo malo. El horror rara vez avisa. No viene con señales claras, no anuncia su llegada con tambores. Se filtra en la cotidianidad, en pequeñas elecciones, en excusas fáciles, en líneas cruzadas poco a poco, hasta que lo normal se convierte en una pesadilla. Y lo peor ocurrió no lejos, sino a 8 millas de un pueblo civilizado, no en tiempos salvajes, sino en pleno nacimiento de los Estados Unidos modernos. No por monstruos, sino por una familia que podría ser cualquiera. Los monstruos más aterradores son los que se ven como tus vecinos.